Ok, gracias. Vamos a dar inicio a esta reunión. Es la primera reunión de lo que es la segunda rotación, que es aparato respiratorio. Ustedes tienen que recordar que son 7 rotaciones que tiene esta asignatura. La primera fue rotación general, en la que se aprendió la primera parte de la historia clínica. Terminamos con la anamnesis, que ya se conoce cómo se construye una anamnesis. Pasamos al examen físico, el examen físico de funciones vitales, examen físico general, y llegamos hasta el nivel de cuello. Pues bien, vamos a comenzar la reunión de lo que es aparato respiratorio. Y el aparato respiratorio, como ya ustedes saben, también pues tiene elementos en cuya anamnesis tiene que percibirse todo lo que han aprendido hasta ahora, que es la filiación, la enfermedad actual y los antecedentes. Entonces, vamos a revisar lo que es filiación, lo que es antecedentes y, por supuesto, la parte principal, que es enfermedad actual, en relación a síntomas y signos de origen respiratorio. Eso es lo que va a tratar esta reunión. Eh, Ante todo, tengo que decirles pues, que el aparato respiratorio, como todas las demás patologías de nuestro Doctor, cuerpo, disculpe que le interrumpa. ¿Podría grabar la clase, por favor? a ver, déjame dónde estamos grabando. Algo más. Grabar, ya está. Creo que ya está. ¿Sí? ¿Se ve? Las demás compañías, si me Sí. podrían confirmar si Recording in está grabando. progress. Sí, Sí, se ya ve. está grabando. Sí, Gracias. correcto. Ya está. Ahora sí, recién salió, por eso que no dudaba. Muy bien. Les decía que el aparato respiratorio, como los demás aparatos, tiene una sistematización de estudio, toda vez que síntomas y signos existen en cada uno de ellos y que tiene una sistematización para el estudio. En este caso, el aparato respiratorio, como otros sistemas, necesita de una análisis detallada. Ya esa detallada es una sistematización de extraer del paciente en forma verbal los síntomas y signos, colocarlos en la línea del tiempo y después construir en tal forma de que nos permita hacer un examen físico dirigido. Vamos a seguir haciendo el examen físico total, tal como se les está enseñando. Pero ya cuando haya problemas de aparato respiratorio, ustedes tienen que tener, además de la línea del tiempo, ¿no? Lo que significa examen preferencial de aparato respiratorio. Y por supuesto, este tiene que ser minucioso para que pueda haber un diagnóstico correcto. Tenemos que entender que muchos elementos de síntomas y signos respiratorios no necesariamente tienen que ser primarios del pulmón, o necesariamente primarios del aparato respiratorio en total. Muchas veces el aparato respiratorio es el receptáculo de otras enfermedades sistémicas y que muchas veces, repito, son los síntomas y signos respiratorios lo que nos orientan a que hay una patología mayor. Pues bien, por eso que todos los hallazgos que tengamos en él tenemos que conducirnos a lo que en este primer momento es un síndrome y después a diagnóstico de enfermedad. Eh, la anamnesis de aparato respiratorio es muy importante valorar no solamente los síntomas y signos de ese momento del paciente, sino valorar qué antecedentes personales previos puede tener y aún más qué antecedentes familiares pueden acompañar al problema de enfermedad respiratoria del paciente. Por lo tanto, la sistematización del aparato respiratorio en la anamnesis es muy importante. Comencemos con los elementos que pudiéramos tener en relación a afiliación. Vamos a revisar primeramente en relación a la edad. Los pacientes que tienen problemas respiratorios, ¿no? De acuerdo a la edad, podemos orientarnos a qué tipo de problemas puede haber anatómicamente. En los dos polos de la vida,
en los dos polos de la vida, tenemos que tener en cuenta que existe la bronconeumonía. ¿Qué significa eso? Que no solamente el parénquima pulmonar está afectado, sino también la parte bronquial. Entonces, en los dos polos de la vida, niños y ancianos, los broncopulmonares están a mayor disposición. Lo que no sucede con el joven, el adulto, en la que generalmente el problema mayor que tiene es de tipo parenquimal, o sea, de tipo neumónico. Polos, bronconeumónico, adultez, juventud, parenquimal, o sea, neumónico. Eso es lo que en primer momento decir por la edad, estoy hablando por la edad. También debo decirles, ¿no?, que la mayor incidencia de problemas de asma bronquial, o sea, el broncoespasmo bronquial, sucede entre los 10 y 30 años. En niños recién nacidos, en lactantes, es muy infrecuente el asma bronquial, como lo es también menos frecuente en la edad mayor. Entonces, entre los 10 y 30 años es más frecuente el asma bronquial. Estamos hablando de incidencia. Acuérdense ustedes de epidemiología, incidencia y prevalencia. También podemos decir, por decirles, ¿no?, un paciente que viene con tos. Con tos. En la edad joven, lo más probable es que tenga un problema bronquial y parenquimal de tipo infeccioso. Podría llamarse tuberculosis. Pero cuando ya hablamos de pacientes por encima de los 50, 60 años de edad, ya los problemas de las neoplasias pulmonares que acompañan al paciente son más frecuentes que los procesos infecciosos. Estoy hablando filiación, ¿eh? Estoy hablando filiación. Les decía lo de la tuberculosis, ¿no? Que podría encontrarse en niños y lactantes de primera infancia, ¿no? Disminuye en la edad preescolar y escolar y vuelve a aparecer en la edad, ¿no?, adulta, generalmente antes de la tercera década de la vida, y después comienza a disminuir nuevamente. Esto está en relación al acceso a los alimentos, ¿no? El acceso a los alimentos, ¿no? Entonces, eso es importante. Acá tenemos un esquema de lo que hemos conversado, recién nacidos, qué tipo de problemas pueden tener, pulmonares congénitos, neumotórax, neumomediastino, agenesia lobar de congénita, ¿no? Pueden tener en niños la bronconeumonía que les conversaba inicialmente, la tuberculosis primaria, el asma después de los 10 años, ¿no? En los jóvenes, la traqueitis, la bronquiectasia, la bronquitis, la tuberculosis, ¿no? En los adultos, la bronquiectasia y la bronquitis, ¿no? Y ya aparecen los problemas de tipo parenquimal, enfisema, infarto pulmonar y asma no bronquial. Y en las edades avanzadas, la bronconeumonía nuevamente aparece, el cáncer broncogénico, la neumoconiosis como corolario de trabajos en el campo contaminado y finalmente el enfisema pulmonar. Estos cuadritos son muy importantes porque resumen todo lo que les he dicho en relación a la edad, a la edad. En relación al sexo, ¿cómo evolucionan las enfermedades con relación al sexo desde el punto de vista respiratorio, ¿no? Se dice que el broncoespasmo, el asma bronquial, de acuerdo al sexo, es igual en los dos sexos. Hombres y mujeres tienen esta misma incidencia de poder producir broncoespasmo o asma bronquial, ¿no? La tuberculosis durante la pubertad afecta más a mujeres que a varones. La mujer se cuida más, come menos, lleva la figura a, a elementos elevados. El varón, por el contrario, es el preferido de la casa, la comida que hay es un poco más abundante para el varón y por lo tanto la mujer es la que puede estar más expuesta en la adolescencia. Avanzamos y los varones ingresan a trabajar. El ejercicio físico, la parte extenuante de la vida laboral externa, ¿no? El consumo de tabaco, los contagios con la población y todo esto en relación
a su hecho de que el varón ingresa más fácilmente y también es obligado por, por la sociedad a entrar a la población económicamente activa. Y esto significa trabajo, significa comer menos. Por lo tanto, se exponen más a problemas respiratorios por sexo. También hay estudios hechos en la que dicen que la neumoconiosis y el neumotórax espontáneo, ¿no? Desde el punto de vista primario, y las neoplasias afectan más a los varones que a las mujeres. 3-1. Ahora que la mujer está ingresando al PEA, la población económicamente activa, ingresa a trabajar fuera de casa, se expone también a las mismas contradicciones de la vida, pudiera ser que esta haya bajado a 2-1, pero todavía el hombre enferma más de la vía respiratoria que la mujer en la edad de trabajo. Igualmente, por el sexo, acá tienen un resumen de lo que hemos conversado, eso se los dejo para que lo vean, ¿no? La raza. La raza tiene que ver algo, en el Perú somos todos mestizos, unos más claritos y otros oscuritos, ¿no? Pero podemos decir pues que los más oscuritos están más expuestos a los problemas infecciosos, los más claritos están expuestos a los problemas de colageniosis, ¿no? Problemas neumotórax espontáneo, cáncer broncopulmonar, ¿no? Los judíos de todas maneras están más expuestos al cáncer broncopulmonar. La raza puede incidir un poquito más, pero en nuestro Perú, repetimos, como mestizo, el que no tiene inga tiene de mandinga, pero siempre hay que tener en cuenta esos detalles. Por la ocupación, sigo en filiación todavía. Por la ocupación, lógicamente las vías respiratorias pueden ser afectadas, sobre todo en individuos que trabajan o están expuestos al aire libre, ¿no? Ellos, la ocupación que en esas circunstancias puede hacer que estén más expuestos que otros a los problemas broncopulmonares. Los que están expuestos a inhalar gases nitrosos, fluorhídricos, y que pueden llegar a producirse unas neumonitis clínicamente graves, ¿no? Y finalmente esto es llevar a una neoplasia, también hay que pensar en pacientes preguntando por su ocupación. Podemos decir también, ¿no?, que los pacientes que tienen exposición al trabajo minero, al trabajo en grandes haciendas, al cultivo y a la cosecha de la caña, del algodón, todos estos que generalmente no se cubren, no usan el bozal, el elemento que filtre la polución ambiental a sus pulmones, están expuestos a tener la neumoconiosis. El término neumoconiosis sí es, ¿no?, la transgresión inflamatoria que tienen los pulmones por la aspiración de elementos contaminantes, ¿no? Entonces, por decirles, gente que inhala algodón, tabaco, bagazo en América Central, harinas, corcho, cáñamos, todos estos pueden tener problemas mayores en ese sentido, ¿no? Eh, los que trabajan en las zonas altoandinas en nuestro país o que viven en las zonas altoandinas de nuestro país pueden hacer posibles problemas respiratorios, sobre todo porque están más expuestos a la hidatidosis. La hidatidosis pulmonar es mucho más frecuente, por lo tanto, en las regiones de Cajamarca, Junín, Ayacucho, fundamentalmente. Los trabajadores de la salud, los médicos, las enfermeras, los técnicos, el personal auxiliar que está en los hospitales y los centros de salud, ¿no? Enferman de diferentes elementos ocupacionales, pero los que están más expuestos a tener problemas respiratorios son los que trabajamos en medicina, como el que habla, ¿no?, en los que trabajan en los servicios de neumología también, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlos porque la exposición está pues en relación a los pacientes tuberculosos, ¿no? Los pacientes con problemas respiratorios agudos generalmente buscan las especialidades de medicina y de neumología. Esa es una de las causas por la ocupación de nosotros los médicos, de que estamos más expuestos a tener el mismo. Se hizo un estudio de los estudiantes de medicina
Y se hizo un estudio muy simple, la tuberculina, y se vio que el proceso inflamatorio del disco que se coloca en la tuberculina es más amplio que los alumnos de otras especialidades. Entonces, eso ya nos está diciendo que a pesar de que podamos cuidarnos, la sensibilidad de la tuberculina, que es la exposición al bacilo de Koch, no digo que estén enfermos, sino la exposición es más evidente en los estudiantes de medicina. Pues bien, igualmente, por ocupación, ahí tienen un resumen, igual que nosotros, que les he puesto ahí. Entonces, eso es muy importante. Les hablaba de la neumoconiosis. Y la neumoconiosis justamente es un término general de exposición al trabajo a productos que se aspiran, se respiran. Pero si nosotros le damos nombres puntuales, ahí tienen ustedes la antracosis carbón, la silicosis de silicio, la asbestosis, fibra de asbesto, aunque ya el asbesto ya no se está utilizando a tanto. ¿Se acuerdan eh, los componentes de agua que se colocaban encima de las casas, ¿no? Los tanques de agua elevados, anteriormente eran de fibra de asbesto. Esto ya ha cambiado, entonces la exposición es menor. La, ver, la berlinosis, ¿no? La vagosis, la esquiososis, la bisnosis, la siderosis y el tabacosis. Todos estos en relación a lo que se puede aspirar desde el punto de vista, ¿no? De partículas de estos elementos, vegetales fundamentalmente. Seguimos con la filiación. Procedencia. Se sabe que las pacientes propensos a desarrollar enfermedades broncopulmonares agudas y crónicas son mayormente la gente que está cerca a ríos, mares y que viven en zonas húmedas, climas húmedos. Son los más expuestos a tener problemas respiratorios, ¿no? De tipo broncopulmonar. También se sabe que las personas que viven por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, más todavía 3.000 metros que viven por encima de los 3.000 metros, que tenemos 3.000 metros, Huancayo, Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho. Estas gentes por sí solos son chaposas, ¿no? Tienen un color medio chaposo y se debe pues a la estimulación, ¿no? De la médula ósea para producir hematíes y por lo tanto tener hemoglobina, necesarios para poder captar el oxígeno. Recuerden que a estas alturas, sobre el nivel del mar, la presión de oxígeno es menor y se necesita por lo tanto mayor capacidad, mayor superficie de captación de oxígeno. Entonces, estas gentes que viven por encima fundamentalmente de 3.000 metros del mar están expuestos a la hipertensión pulmonar, ¿no? Sobre todo porque hay una sobrecarga del corazón derecho y lo que es más evidente es la disnea y la cianosis. La disnea y la cianosis. El tratamiento de esta gente es bien simple, bajar hacia el nivel del mar. Por eso que ustedes verán que muchas familias, ¿no? Cuyos padres trabajaban en provincia, trabajaban en la minería, trabajaban en las zonas más altas del Perú, finalmente ya llegan a Lima, llegan a las ciudades de la costa, entre otras causas justamente por el problema respiratorio en la que entran, ¿no? Fundamentalmente la disnea que presentan los pacientes. La tuberculosis es un problema respiratorio crónico, una enfermedad muy grave que sigue siendo evidente en el mundo, ¿no? Es más frecuente en las zonas urbanas, en las ciudades, menos frecuentes en las áreas rurales. Eso hay que tener en cuenta, sobre todo cuando valoramos a nuestros pacientes que vienen de provincia o que vienen de áreas rurales. Lo evidente es que estos problemas respiratorios son más frecuentes en las áreas urbanas, sobre todo en donde está tuburizado la población. Con esto hemos querido darle un aspecto de conocimientos que ustedes tienen que tener en cuenta en ese punto que a veces no lo hacemos, como es la filiación. La filiación es muy importante, es tan importante como las otras
parte de la historia clínica si le tomamos nosotros en cuenta y recordamos las posibilidades que he explicado hace un momento. Pasemos a la enfermedad actual. En la enfermedad actual se presentan síntomas y signos. Tenemos síntomas respiratorios altos, que es lo más frecuente que cualquiera de nosotros en estos tiempos de invierno, que cambio de clima al frío violento, puede tener los síntomas respiratorios altos. Después tenemos la disnea, el dolor torácico como síntomas, y finalmente la tos, la expectoración y la hemoptisis. Estos síntomas y signos propios del aparato respiratorio los vamos a revisar en este momento. Los altos, los síntomas respiratorios altos, la rinorrea, el prurito nasal, el estirado inspiratorio propio de procesos respiratorios altos, resfriados, ¿no? Pasan fácil, pasan rápido, salvo que una descompensación previa, una neoplasia, por decirlo. Si no, todo esto pasan solamente teniendo en cuenta sus cuidados básicos. Lógicamente, también tenemos que pensar en las vacunaciones, ¿no? La vacunación para la influenza, la vacunación para el neumococo, ¿no? La influenza a todo tiempo y edad, todos debíamos vacunarnos para la influenza. El neumococo en personas predispuestas a tener problemas de ese tipo, personas mayores, ¿no? Por encima de los 60 años. La disnea, un síntoma muy interesante. Ya conocen ustedes la disnea. Dice que es la sensación de falta de aire. Miren ustedes, así a secas. A mí me gustan definiciones básicas y que encierre todo, ¿no? Van a encontrar definiciones de la disnea en la que hacen complementos fisiopatológicos, anatomopatológicos, radiológicos. Pues, ¿qué es la disnea? Es la sensación de falta de aire, punto. El paciente dice, me ahogo, doctor, no puedo respirar, me falta aire. Eso es disnea. ¿Quién ha visto la disnea? Nadie. Es un síntoma propio del paciente, ¿no? Lo que podemos ver con esa línea es la movilización, la participación de los músculos accesorios de la respiración. Ustedes saben que la respiración eh, se hace básicamente con el diafragma. El 99% es suficiente el diafragma para inspirar y expirar. La inspiración con gasto de energía, la expiración en forma pasiva, ¿no? Pero la disnea va acompañada muchas veces de la contracción de los músculos accesorios de la respiración, ¿no? Los supracostales, los costales y los infracostales, ¿no? Entonces, estos al contraerse se denomina tirajes. Los tirajes es la observación de la contracción muscular de los elementos intercostales, subcostales y costales que nos están diciendo que el paciente está teniendo dificultad respiratoria. Y generalmente esto objetivo acompaña a lo subjetivo como es la disnea. Desde el punto de vista fisiológico, aparece cuando la ventilación minuto utiliza el 30% o menos de la ventilación máxima, ¿no? Desde el punto de fisiología, para hablar de disnea. Todavía no hemos visto tipos de disnea, todavía no hemos clasificado a la disnea. Estamos todavía en la parte general. Pues bien, hagamos una clasificación de disnea de acuerdo al compromiso anatomopatológico que puede existir. Si yo comienzo a respirar voluntariamente o por problemas sistémicos en forma rápida, o sea, hiperventilación, entonces yo voy a tener disnea rápidamente. La anemia puede producir disnea, la fiebre también ya lo hemos dicho. El ejercicio violento súbito también. Las enfermedades metabólicas que cursan con acidosis también. Las encefalitis también. Desde el punto de vista de aumentar la frecuencia respiratoria, o sea, hiperventilación. Entonces puede haber disnea por hiperventilación, de la más sana como es la voluntaria, hasta los problemas de enfermedades que acompañan desde el punto de vista del aparato respiratorio.
Después podemos tener disnea porque existe una disminución del parénquima pulmonar. El área del recambio alveolo capilar disminuye por diferentes procesos. Puede ser enfisema, puede ser fibrosis, puede ser la telectasia. Toda enfermedad que disminuya la superficie del recambio alveolo capilar, disminución de parénquima pulmonar, también puede producir disnea. Ese es un segundo grupo. Puede aparecer la disnea por aumento de las resistencias. En este caso, hay una obstrucción bronquial, la luz bronquial está obstruida. La bronquitis crónica puede estar con flema, con secreciones mucosas. El asma en la que se produce ya por vasoconstricción, disculpen, por broncoconstricción, todo esto disminuye la luz del bronquio y por lo tanto hay aumento de resistencia, causante de disnea. Después tenemos la forma externa, las infecciones de la caja torácica. En este caso, las afecciones de la caja torácica están en relación al macizo óseo, la columna vertebral, ¿no? Las costillas y el esternón. Y conjuntamente con ello, los músculos, ¿no? Que tienen que ver con la respiración, la cifoescoliosis, la obesidad, la poliomielitis, la poliomielitis es una enfermedad de segunda neurona, la miastenia gravis. Todos estos pueden ocasionar trastornos, ¿no? De la caja torácica y por lo tanto, sin tener nada que hacer el parénquima pulmonar, puede haber también disnea. Entonces, ya tienen la clasificación de la disnea, por favor revísenla porque preguntan, examen, siempre lo pongo, y también para que ustedes hagan las prácticas necesarias. Se le presenta un paciente con disnea, con aumento de la frecuencia respiratoria, y ustedes tienen que hacer, ¿no? En ese momento la clasificación que más le lleve al paciente y por lo tanto buscar la causa sindrómica del mismo. Otro síntoma es el dolor torácico. El dolor en general ya ustedes la conocen, vamos a hablar del dolor torácico y en lo que se refiere al dolor torácico, la anamnesis, la enfermedad actual tiene que ser concienzuda y buscando la causa de la misma. Por lo tanto, yo sigo pensando en Alicia. Alicia, recuerden que es una memotecnia muy interesante que la podemos aplicar a los síntomas y signos teniendo en cuenta cada uno de ellos, ¿no? Su valoración. Y por lo tanto, el dolor torácico me interesa la forma de aparición, el tipo de localización, grado de intensidad, propagación, características propias de la misma, la duración, el horario, factores que modifican, atenúan o agravan, síntomas que lo acompañan o que lo preceden. Es muy importante entonces recordar esta memotecnia para purgar cuando nos habla de dolor torácico el paciente y poder entender el problema fisiopatológico que ocasiona el mismo. Muy bien. Entonces, vamos a revisar ahora la clasificación del dolor torácico, ¿no? Para mí esta clasificación engloba lo mejor y lo más evidente y lo que ustedes pueden grabar siempre para revisar dolor torácico. Vamos a revisarlo. Primeramente, los dolores locales. Me refiero, en este caso, al dolor pleural. Recuerden ustedes que el pulmón no duele. El parénquima pulmonar no duele. Lo que duele es el frote pleural, el roce que se produce entre la pleura parietal y la pleura visceral es lo que produce el dolor. Y a ese llamamos dolor pleurítico. Hay muchas causas por las que hay roce pleural y por lo tanto se produce el dolor pleural. Cuando ya ingresa líquido entre las pleuras, se abren las mismas y el dolor desaparece. Muchas veces esto es más grave todavía. O sea, el dolor torácico de tipo pleural o pleurítico desapareció para bien porque se mejoró y se desapareció la inflamación pleural, o al contrario se agrava porque y termina en derrame pleural. Entonces, tienen ustedes el dolor localizado por dolor pleural, que significa frote pleural. Hay una cosa muy interesante en este detalle.
Cuando tengo frote pleural, generalmente el paciente se toca el lado de la lesión con el mismo brazo. Si es en el lado derecho, con el brazo derecho. Si es en el lado izquierdo, con el brazo izquierdo. Segundo, el dolor torácico de este tipo calma cuando el paciente se acuesta sobre el mismo lado de la lesión. El paciente se acuesta sobre el mismo lado de la lesión, calma el dolor. Entonces, la posición antálgica sobre el mismo lado de la lesión también disminuye el dolor. El dolor se desempunta de costado, una característica, doctor, me duele en punta, como si me encara, y disminuye mi respiración. Me produce falta de aire. Dolor localizado, dolor pleural. Después tenemos el dolor propagado. Este es otro tipo de dolor dentro del mismo tórax. En este caso, la característica del dolor ya no es de tipo frote pleural, sino más bien ya entra a trabajar los problemas osteoarticulares, la caja torácica. Puede haber problemas en la columna, puede haber una osteoartrosis, una hernia discal, una neoplasia vertebral, una compresión medular, una neuritis, entre otras. A este dolor se le conoce dolor propagado. Dolor propagado. Y finalmente, el dolor referido. En este caso, el tórax duele, pareciera que nos duele el pulmón, pero en este caso lo que sucede es que es en forma primaria otras áreas que infectan como las coronarias, los vasos coronarios del corazón, la zona gástrica, la zona vesicular, la zona hepática, la zona pancreática. Antes que se localice el dolor en uno de estos puntos anatómicos que han sido dañados, el dolor aparece en el tórax. Por eso que el paciente dice, me duele el tórax. A este tipo de dolor se le llama dolor referido. Dolor referido. No olvidar ello. A ver, me olvidaba del dolor psicógeno. Ya revisé todo el pulmón, revisé el abdomen y le sigue doliendo al paciente. No le encuentro una causa anatómica de dolor. Entonces, para el último siempre tengo que pensar en problemas emocionales. Hay desórdenes afectivos que pueden condicionar el dolor torácico y no existe desde el punto de vista anatómico, no existe desde el punto de vista de enfermedad localizada. Las estadísticas demuestran que estos dolores torácicos cubren el 30 al 40% de los pacientes que vienen por dolor torácico. No es poco, ¿eh? Entonces descarto todo lo que hemos conversado y recién pienso en un dolor psicógeno en el tórax. Entonces, esto es dolor. Recordemos la clasificación, recordemos la causa, recordemos el porcentaje de incidencia y prevalencia. Finalmente, la tos y la expectoración. La tos y la expectoración. La tos tiene una definición muy interesante. Inspirar profunda y rápida con el cierre de glotis, contracción de los músculos expiratorios y expiración forzada que abre la glotis repentinamente o bruscamente. Esa es la definición de la tos. Inspirar profunda y rápida, cierre glótico, contracción de los músculos expiratorios e inspiración forzada que abre la glotis. Esa es la definición de una tos. Pero la tos tiene características, puede ser seca, puede ser horaria, puede ir acompañado de dolor torácico por agotamiento del diafragma. Abajo en la zona final del esternón dice el paciente tose y me duele ahí. Eso es agotamiento del diafragma. Recuerden que el diafragma es un músculo y por tanto se agota. Pero también puede ir acompañado de secreción mucosa, o sea, expectoración. Y por lo tanto, la tos puede ser seca, y puede ser productiva, de acuerdo al proceso de enfermedad que existe. Y por lo tanto, es importante preguntar esta característica de la tos y si se acompaña de expectoración, el color, la cantidad, el olor de esta. Entonces, el paciente puede fácilmente ser evaluado. La hemoptisis. Recuerden ustedes que por la boca tenemos
4 causas por las que podemos sangrar, por la boca. Tenemos la hematiamesis, el sangrado viene de la vía digestiva. La hemoptisis, el sangrado viene de la vía respiratoria. Eh, la gingivorragia, que el sangrado viene de las encías. La epístasis posterior, cuyo sangrado viene de las fosas nasales, pero por la región posterior, por eso sale de la boca. Entonces, la hemoptisis, que viene del aparato respiratorio, desde el bronquio hacia arriba, tiene unas características que uno tiene que observar. Generalmente es limpio, rutilante, espumoso, limpio, y muchas veces el paciente puede venir caminando con su bolsita de sangre que tuvo la hemoptisis. En cambio, la hematiamesis no, la que viene del aparato digestivo viene turbia, sucia. Generalmente el paciente viene en camilla o en sillas o traído por las personas, porque es mucho más grave en la gran mayoría de casos. No, nada hepatoneumónico, por si acaso, ¿no? Y la epístasis posterior, lógicamente, un trauma nasal, un problema nasal previo, y la gingivorragia, el sangrado de las encías, todo esto de menor cuantía, de menor cuantía. Entonces, la hemoptisis hay que tener en cuenta como un signo muy importante en la enfermedad actual. También hay que preguntar por, ¿no?, cantidad, causas, horario, acompañamiento, todos los elementos que ustedes le estamos diciendo. Eso es enfermedad actual. Enfermedad actual. Pasemos a los antecedentes. En los antecedentes hay que tener en cuenta la historia del paciente en relación a enfermedades pulmonares previas. La gran mayoría de veces el paciente ya tiene una historia pulmonar. Entonces hay que preguntar en personales la convivencia con tuberculosos, con tosedores crónicos, con tosedores del medio ambiente laboral, del barrio. Hay que preguntar en antecedentes personales. Hay que preguntar por infecciones crónicas previas que puede tener el paciente desde el punto de vista sistémico. Hay que preguntar si ha tenido problemas neumónicos, pleuríticos, si ha tenido problemas de cardiopatías, de fiebre reumática, de enfermedades de colágeno. Acuérdense que los pulmones muchas veces es el depósito de otras enfermedades, les dije yo, ¿no? Enfermedades reumáticas, todas las cuales pueden mostrarse a través del aparato respiratorio, conjunta o inicialmente. Todo esto podemos preguntar en personales. Tenemos que preguntar la ocupación del paciente, las exposiciones a materiales tóxicos que pueden afectar el pulmón. Tenemos que valorar la filiación laboral, como ya lo dije inicialmente en la parte de filiación. Tenemos que valorar problemas previos, como es el broncoespasmo, asma. Tenemos que valorar el tabaquismo, ¿no? El tabaco, y en el tabaco tenemos que por cuántos años lo fumó, tenemos que poner el número de cigarrillos diarios, por qué lo dejó. Yo no fumo, doctor, pero sí fumo de joven. Sí, ¿cuántos años? 3, 4 años. ¿Cuántas cajetillas? Una diaria. Ese paciente ya tiene una secuela. Así lo haya dejado, tiene problemas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hablar también de todos los hábitos nocivos que hemos revisado en el capítulo general. Tabaquismo fundamentalmente y drogas aspirativas. Finalmente, en los familiares, también incidir, igual como en los personales, la historia familiar en relación a enfermedades pulmonares, ¿no? Papá tuberculoso, papá asmático, papá con problemas broncogénicos, o la madre, ¿no?, un poquito menos frecuente. Preguntar por ello en antecedentes familiares, ¿no? Al margen de todo eso que preguntamos, hay algunas enfermedades que pueden ser de origen genético, predisposición. Por lo tanto, hay que preguntar en familiares si el papá, mamá, abuelos tuvieron problemas de enfermedad pulmonar quística, si tuvieron enfisema pulmonar por déficit de alfa-1 antitripsina, si tuvieron fibrosis quística, si tuvieron asma bronquial, si tuvieron la hereditaria, si tuvieron tuberculosis pulmonar los padres,
si tuvieron micosis, si tuvieron esquistomas, todos los elementos respiratorios que pudieran estar teniendo los mismos. Entonces, miren ustedes las características de todos los elementos que tenemos que revisar en la parte de anamnesis. Si recordamos, podemos preguntar. El que no recuerda no pregunta y se queda con las preguntas abiertas. Con las preguntas abiertas nos demoramos en llegar a hacer síndromes. Por lo tanto, hay que revisar todo lo que estamos haciendo hoy día, así como los elementos que previamente han tenido en cuenta. Las preguntas cerradas son muy importantes desde ese punto. Tenía que decirles hoy día que fueran a revisar síntomas y signos de mayor profundidad y creo que podemos tener en cuenta eso.